Seguramente a alguno de los que me escucha no le va a agradar este tema, pero Dios me pidió que lo diera a conocer cuando estaba esta mañana de madrugada en oración. Cuando anunciamos este mensaje maravilloso de salvación, este evangelio de la segura salvación que tenemos en Jesucristo, hacemos un énfasis muy especial acerca de la gracia de Dios, que somos salvos pura y exclusivamente por la gracia de Dios. Sabemos que la gracia de Dios es una fuente inagotable de perdón, pues así es Dios, así es su naturaleza. En varias oportunidades, hablando con la gente, sobre todo en las distintas iglesias, me han preguntado, si somos salvos así por pura gracia, entonces, ¿podemos vivir como se nos da la gana? Indudablemente que esa pregunta surge de personas que aún no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento. El apóstol Pablo, quien tanto destacó que la salvación es el resultado de la gracia de Dios, en su carta a la iglesia de Roma, en el capítulo 6, versículos 1 y 2 en los que meditaremos hoy, dicen así. Comienza con dos preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el versículo siguiente está la respuesta enfática. Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, continúa diciendo este verso, ¿perseveraremos aún en él? ¿Perseveraremos en el pecado? De ninguna manera. Si continuamos leyendo este capítulo 6, vamos a entender que la obra que Jesucristo llevó a cabo en la cruz fue con el propósito de que nosotros andemos en vida nueva. Este tema es muy difícil de desarrollar en estos mensajes que tienen que ser breves, pero Dios nos libertó a nosotros de un reino de pecado a través de Jesucristo para vivir ahora guiado por su Espíritu, como nos enseña en su carta el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 18. Y los que aún no fueron entonces libertados de esa forma de vivir, viven conforme a la carne, les llama, conforme a su naturaleza caída. Y un ejemplo de eso lo tenemos en el versículo 19, que dice que manifiesta es la forma de vivir así. Viven en adulterio y fornicación. Y la lista es larga. Ustedes la pueden leer en su propia Biblia. Pero me referiré a estos dos primeros aspectos que encabezan la lista, porque son pecados que abundan en quienes aún están muy, muy lejos de entender lo que es la gracia de Dios. El adulterio consiste en la infidelidad a su cónyuge, teniendo relaciones sexuales uno de los integrantes del matrimonio fuera de él con alguna otra persona. Si alguno de los que me escucha es cristiano y vive así, sepa que está viviendo en el pecado, está totalmente equivocado. Y si quiere realmente restablecer su relación con Dios, debe abandonar inmediatamente y con un corazón arrepentido, pedirle perdón a Dios y también a su cónyuge. Lo mismo ocurre con la fornicación. Bueno, si ustedes no saben lo que significa fornicación, les diré que es todo tipo de relación sexual fuera del matrimonio. Es pecado, y si quieren tener una verdadera relación con Dios, entonces deben arrepentirse,
abandonarlo inmediatamente. Lo mismo que el concubinato, que la sociedad la acepta como normal, pero les diré que están viviendo en el pecado. Es grave esa forma de vida, porque viviendo así están muertos, porque eso también es fornicación. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo. Esto habría que desarrollarlo con más tiempo, pero los que han nacido de nuevo y aún no se han casado deben vivir en castidad, porque es la única forma que Dios los acepta. Querido pueblo, continuaremos con estas cosas seguramente en los próximos mensajes. En el nombre de Jesucristo, Dios los bendiga y los ayude, los fortalezca para restablecer una comunión genuina con Dios.